arrancaste con la escritura? Con la escritura no sé tantísimo, con la lectura hace millones de años desde chica. Y a escribir un poco más seriamente hace un tiempo, unos, yo diría 10 años quizás. Yo estudié letras, la carrera, y iba más para el lado de la crítica literaria, hasta que en un momento me empezó a gustar más la parte creativa. Pero bueno, leer desde siempre y cuando empecé con la escritura, empecé a escribir por mi cuenta, sola, como hice un blog, armé un blog, me acuerdo que se llamaba La Vida Abierta el blog. La vida abierta. La Vida Abierta, sí. Y ponía cosas... ¿Por qué la vida abierta? Se me ocurrió como, y porque eran personajes que también estaban como muy expuestos, quizás esa era la idea, como exponer bastante a los personajes, y un poco iba en esa línea. Y después empecé con talleres, a hacer varios talleres. ¿Con quién tomaste con él? Primero con Santiago Yach, un año estuve. Y después dejé un tiempo, me parece, el taller, seguí yo por mi cuenta, pero todo muy así, también amateur, ¿no? Como... no, con Santiago Yach ya tenía como algo que quería pensar en a ver si se podía llegar a publicar o algo, cuando empecé el taller. Y un tiempo después hice con Eve Uhart, Eve Uhart, creo, sí, la pronunciación. Y hice un año que fue muy lindo también, fue como una linda experiencia y de escritura y de lectura. ¿Y por qué digamos, tomaste esos talleres? O sea, ¿sentías para aprender, para compartir, para encontrar como un... El taller yo creo que para compartir, sí, como una manera de dar a conocer gente que estuviera también escribiendo y por un lado la lectura así hacer pública, ¿no? Gente que no te conoce, que no es amiga, claro. Es eso un poco lo que pasa con el taller, ¿no? Que ya con un amigo siempre suponés que el cariño o ese amor que hay condiciona de alguna manera la recepción. Y en el taller eso no estaba. Aunque pero vos venías escribiendo, digamos, vos ya escribías y en un momento dado decidiste... Yo escribía, vos sabés que no me acuerdo, tengo una cuestión con la memoria, se me cuestan la periodización de los tiempos, pero yo venía escribiendo no sé cuánto tiempo, unos años quizás, pocos, hasta que empecé el taller. Y ahí en el taller escribí varios cuentos nuevos y algunos son los que quedaron finalmente en el libro que se publicó. Algunos de los cuentos de ese taller quedaron, que la parte de publicar me llevó mucho tiempo, fue muy larga, 2 o 3 años. ¿Y los cuentos los fuiste escribiendo cada uno individualmente o los concebiste juntos, digamos, como para armar un libro? No los concebí para armar un libro, pero sí para mí, porque por eso para mí el libro Señora Planta, ¿no? Que es el libro que publiqué con Blati Ríos, para mí tiene una unidad, pero no fueron concebidos, porque de hecho hay muchos que son de la etapa anterior, que es la etapa en la que estaba haciendo el taller con Santiago, que son unos bastantes años antes, pero es de un tiempo de escritura. O sea, para mí la unidad se armó en el tiempo de escritura, preocupaciones más o menos similares, ideas, concepciones del cuento, son cuentos. Entonces, es un tiempo largo de escritura, pero que yo me mantuve más o menos en un universo. ¿Te acordás cuando leíste en lecturas? En Lecturas y Licores yo leí en marzo, en marzo, sí. Y ahí leí justamente un cuento de este nuevo libro que estoy... Del próximo. Claro, del nuevo. Claro. O sea, yo publiqué un solo libro y este sería el segundo. Yo ya venía yendo, también, bueno, acompañando el ciclo y colaborando en el ciclo en el sentido de estar ahí presente. Yo ya venía en el ciclo participando como oyente y como público. Y bueno, en un momento Luce me dijo, bueno, vos también, venía a leer y me invitó. Entonces arrancaste, vos leíste ese fragmento y ¿qué tal? ¿Cómo fue la recepción? Y fue bueno, para mí fue muy bueno. Sí, me recuerdo. Fue bueno, iba con cierta expectativa, ¿no? Porque iba a leer un texto inédito, que yo lo estaba probando, o sea, estaba trabajado, bastante trabajado, pero también lo estaba trabajando en un punto. Y fue para probarlo también y ver qué me pasaba también al leerlo, porque lo que está bueno de leer es que además de la recepción de los otros,
también es el momento, uno se para distinto al hacer una lectura pública, Claro. ¿no? Es como que ahí también uno mismo tiene otra mirada sobre su propio texto, que eso también me parecía, que fue interesante lo que me pasó también. Y después los comentarios de la gente, que bueno, que le había gustado, que eso es importante, porque es una manera de poner a prueba un texto. Y está bueno, para mí está bueno eso de leer textos. Y que después no- de esa lectura vos lo modificaste el texto, quedó así, o sea, ya estaba como definitivo, ¿no? Quedó bastante así, pero le modifiqué y lo escribí, le seguí trabajando la escritura, sobre todo. Porque ¿cómo diferenciar? Digamos, viste que cuando se publica algo, incluso si es en una revista, o sea, si no tiene la forma definitiva del libro, de alguna manera también es como que renuncias es como una primera renuncia a seguir corrigiéndolo, ¿no? Pero ¿qué Sí. pasa con una lectura? O sea, ¿pasa algo de eso también? Como que una vez que lo mostrás, ya, digamos, se cierra un poquito más o probarlo es como probarlo, como lo probás en un taller, ponele. Claro, No sé. para mí es un poco así, o sea, lo que sí te hace, quizás más que un taller, una lectura, es que lo llevas mucho más trabajado, Claro. ¿no? O sea, la previa a la lectura es muy importante, porque ahí lo corregís, porque la lectura no lo llevas así nomás como un taller que lo podés llevar más en proceso. ¿Y cómo haces el recorte para leer? Porque, bueno, vos dijiste que eran textos largos, que es cierto, digamos, en una lectura se pide no más de 10 minutos. ¿Y cuál es tu criterio para recortar? Porque muchas veces pasa en las lecturas que de pronto, digamos, los cuentistas arrancan y cortan, digamos, sin ninguna razón en el medio, y bueno, es como ¿para qué empezaron, no? Claro, Si vas sí, o sea, ¿qué pasó con los que están escuchando? O sea, si cortás abruptamente, también tiene que ver con algo que, bueno, ¿qué es lo que estás ofreciendo, no? O sea, ¿cómo lo pensaste vos, si es que lo pensaste? Yo lo pensé como una escena que para mí tiene una unidad. O sea, lo que iba a leer era una escena que tenía una unidad. Lo que pasa es que me pasó algo en la lectura. Después modifiqué en la lectura lo que había decidido previamente, ¿no? Pero la idea sí, para mí tiene sentido con un cuento largo si vos lees una escena que empieza y termina. Y yo construyo escenas que empiezan y terminan en los cuentos, porque los pienso más como peripecias. Entonces, para mí ahí no hay un problema con no leerlo completo al cuento. ¿Y este ciclo qué te parece que tenía en ese momento, bueno, que ahora organizamos juntas, y que el germen de lo que tenía y que ahora, digamos, se mantiene, o qué es lo que te gustó de ese ciclo como para decidir también formar parte digamos, de la organización? Uh-huh. Bueno, el espacio es muy lindo, la gente que maneja ahí la librería son como es un clima muy distendido, que a mí eso me gusta. La posibilidad de pensar y de hacer nuevas propuestas. Y lo que a mí me gustó del momento en que yo leí fue que había algo como muy relajado y muy como entre amigos, ¿no? Y ese lugar de encuentro entre amigos me gustaba, como que se arma algo así, me parece. Y lo que me parece que cambió es que, bueno, somos muchos más los que organizamos, le ponemos mucha energía desde muchos lugares y afinamos algunas cosas, ¿no? Como poner siempre diversidad, poner diferentes estilos, diferentes géneros, como algunas cosas que no estaban quizás tan pensadas. Sí, además estaba pensando en esta, digamos, de jerarquía, de alguna manera que permite o que permitió que tanto vos como yo que leímos ahí pudiéramos formar parte de la organización o proponer y que eso fuera escuchado y, digamos, una apertura del espacio, ¿no? Exacto. Porque sí. el ciclo tiene eso de lindo, me parece, como de relajado, de encuentro, Exacto. ¿no? De encuentro de amigos, o al menos es la voluntad que se va tenemos, transformando, ¿no? En un encuentro de amigos, ¿no? Claro. Como que es eso, que es un lugar en el que, no sé, está como todo bien y que ahí te podés, como un lugar de encuentro y de hacerte amigos. Y eso me gustó. Bueno, ¿qué vas a leer, Ceci? Voy a leer un cuento del libro Señora Planta. El cuento se llama La Vuelta Mala. Es una parte del principio del cuento. El río en el que estaba la casa era un poco peligroso. La corriente se intensificaba en esa parte porque muy cerca daba una vuelta. Si la corriente lograba arrastrarnos hasta la curva era muy difícil salir. Valeria la llamaba la vuelta mala.
Todo el tiempo el río empujaba hacia ese lugar, como si tuviera esa misión y toda su fuerza, constante y silenciosa, se concentrara en ella. Había que estar en continua lucha con él. A mí eso me gustaba. Me hacía sentir que estaba ante algo que no me trataba como una niña, que no era condescendiente. Valeria era mi amiga del colegio y su familia era dueña de la casa. Entre los 11 y los 13 años solía ir con ellos a pasar el fin de semana. En el jardín había muchas plantas. La primera vez que fui, Valeria me mostró cada una. La señalaba y me decía su nombre. También me decía lo que daba, la flor, el fruto. Era el fin del otoño y muchas veces yo solo veía ramas peladas. Eso me producía mucha ansiedad. Cada vez que señalaba una planta o una rama, después de decirme el nombre, señalaba otra rama en ese mismo lugar y me decía otro nombre. Esto es una morera, esto un pecán. Las ramas se diferenciaban ligeramente para mí. En la escuela la profesora nos decía que la naturaleza fértil era desbordante, que todo crecía fácilmente. Pero lo que me sorprendió de lo que me había mostrado Valeria era la superposición. En cada planta crecía otra. Nunca había una planta sola. A veces había 3 o 4. Todas se entremezclaban, se asfixiaban y competían por el mismo pedazo de tierra y por la luz del sol. Había que luchar constantemente para contener ese crecimiento aberrante. Bueno, el ciclo Lecturas y Licores funciona los días viernes, los primeros viernes de mes en la librería Caburé de San Telmo. Lo organiza el grupo, el colectivo Bacanalia, que somos Vanessa Guerra, Cecilia Ferreiroa, Alejandro Boverio, Lucio Guiñazú, Caito González y yo, Mariana Ocampo. Y bueno, arrancó en el mes de enero, lo organizaba inicialmente Lucio, que es uno de los dueños de la librería Caburé, en el mes de enero y funcionaba semanalmente. Ahí fuimos invitados, todos los que formamos parte del ciclo y en alguna de las veces, de hecho en la que participamos Cecilia y yo, tuvimos ganas de formar parte de la organización, así que le propusimos a Lucio sumarnos a la iniciativa y bueno, y ahí arrancamos como colectivo. Y la idea del ciclo en realidad es juntarnos, invitar, siempre hay entre 4 y 5 invitados de narrativa y también algún poeta y de distintas generaciones, con distinta trayectoria. Tratamos de cuidar un poco que haya como cierto equilibrio entre hombres, mujeres, también digamos, que esté presente como lo queer, que haya ensayos, o sea, que haya un poquito de un género como variado. Y también cerramos, algo como muy característico del ciclo es que cerramos bailando con música y eso hace que sea un ciclo diferente y muy lindo y muy relajado. O sea, la idea del ciclo es justamente que tanto a la gente que viene a leer como los que vienen a escuchar vuelvan y armemos entre todos un espacio donde tengamos ganas de estar una noche por mes.